Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, Ministerio Unción Vino y Aceite presentan, Palabra de Vida y Unción, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, desde Iglesia de Cristo, Ministerio UVA, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Si se lo va a dar, déselo fuerte, por favor, déselo fuerte. Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A su nombre. Aleluya. Sabes, algo que debemos entender, y me gozo en el Señor saber que están reuniéndose, que tienen un propósito, y el propósito es ser ministrados, ¿verdad? El propósito es hacer alianzas entre nosotros. ¿Sabe que a veces como ministros no tenemos con quién ir? Como líderes, pues tienes tu pastor, pero los pastores, ¿con quién van? Y a veces es complicado, ¿verdad? Ir a contarle a algún pastor lo que estás pasando, lo que está sucediendo a tu alrededor o lo que estás viviendo. Pero el Señor siempre levanta a un grupo de locos, porque esa es una locura de repente. Cuando tú entiendes como pastor que las ovejas no son tuyas, que son de Dios, y que muchas ovejas pasarán por tu casa para ser restauradas y serán enviadas al propósito donde Dios los llevará, entenderás lo que Dios va a hacer y así no te dolerá tanto. Amén. No te dolerá tanto. Y eso te va a hacer libre. Hace algunos años trabajé con un ministerio que es un amigo mío, es un apóstol, se llama David González, y este amigo y yo empezamos con un proyecto que se llamaba Lealtad que Restaura. Y el proyecto era reunirnos con los pastores una vez al mes y ministrarnos unos a otros con una relación de amistad. Nada de que yo te doy cobertura, de que yo busco a tus ovejas y que jalar, no, era ser ministrados como amigos nada más. Y empezamos a crecer y llegamos a ser casi como 100 pastores. Pero hubo por ahí alguien que uno de sus hijos y uno de mis hijos empezaron a hacer como que jalarse a los pastores y yo te doy cobertura, y cuando nos enteramos deshicimos totalmente lo que estábamos haciendo. Dijimos no, este no es el propósito. El propósito era ministrarnos, no hacer un movimiento entre nosotros. Eso era lo menos que queríamos. Amén. Y creo que hoy Dios quiere hablarte, hoy Dios quiere establecer su propósito sobre ti. Pero sabes, perdón, algo que vamos a entender es que Satanás tiene sus estrategias para cuando un servidor quiere servir al Señor, va a atacar ciertas áreas de su vida. Y vas a ser atacado tremendamente. Y hoy quiero hablarte sobre los puntos donde Satanás va a atacar el corazón de un edificador, porque lo que estamos haciendo es edificar la casa de Dios. Usted como servidor está edificando la casa de Dios, amado. Y espero que sea como esos hombres que dice la palabra que estaban tomando agua y con la espada ahí prevenidos, viendo quién venía, ¿verdad? Que no se distraía. O esos hombres que estaban levantando el muro, pero con una mano construían y con la otra con la espada. Amén. Así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Levanta tus manos al cielo. Padre, queremos escuchar tu voz. Señor, queremos escuchar tu palabra. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestro espíritu. Padre, lo único que queremos, Señor, es escuchar tu voz. Padre, úsame como un vaso delante de tu presencia para poder compartir lo que viene de tu corazón para esta casa, Señor, para estos pastores, para estos líderes, y que podamos ser ministrados a través de tu presencia, a través de tu espíritu, Señor, y que nos lleves a una nueva dimensión de gloria, Señor, que nos lleves, papá, a ese nivel donde tú quieres establecer tu gracia, donde tú quieres establecer tu propósito en nuestras vidas. Señor, en el poderoso nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y declaramos que tú eres Dios, declaramos que tú eres Rey, declaramos que tú eres Señor, y solo a ti daremos gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Ocupa tu lugar, por favor. Abre tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 4, por favor. Nehemías, capítulo 4. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer a través de este tiempo? Es, número uno, que tú como siervo, que tú como líder, que tú como ministro de la gracia y de la presencia. Mire, a mí me encanta de repente reunirme con pastores y líderes, porque me gusta de repente preguntarle, ¿no? Sobre el propósito, sobre lo que Dios quiere hacer a través de usted. A lo mejor voy a ser muy dinámico, voy a estar bajando, voy a estar moviéndome, voy a estar preguntando, amén, para que usted, por favor, esté atento a lo que Dios quiere hacer. Y cuando yo oigo de repente algún líder o algún siervo que dice, no, pastor, es que yo tengo este don, yo le digo, usted no tiene nada, porque no le pertenece a usted. Usted se mueve y administra por la gracia de Dios un don que el Señor le ha dado. Amén. Llevo más de 25 años moviéndome en el mover profético con mi esposa. Ella también se mueve en el mover profético. Estamos bajo una cobertura de unos apóstoles en Chile que se llama Ministerio Cristiano Leche y Miel. Ellos son chilenos, viven en Cancún, pero estamos bajo la cobertura de ellos. Y estamos caminando en el Señor y levantando equipos proféticos en iglesias. Estamos capacitando gente para activar el mover y el don profético en la casa de Dios. Amén. Siempre es necesario que se mueva el don profético o que se mueva el ministerio profético en la casa de Dios para dar dirección al pueblo. Amén. Entonces, actualmente no tenemos una iglesia, estamos trabajando con 2 células. Tenemos una en la Ciudad de México, en el Estado de México, principalmente en Chimalhuacán es una, y la otra en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenemos esas 2 células trabajando nosotros por allá. Entonces, cuando el Señor nos hable y nos diga que abramos una obra, ya abriremos donde el Señor nos indique precisamente dónde vamos a estar trabajando. Amén. Entonces, quiero que vayas conmigo. Quiero hablarte sobre, primero, que tú entiendas lo que es ser el edificador, y 2, que tú entiendas la identidad que Dios te ha dado como un edificador, siendo un siervo, siendo un líder. Amén. Pero va a venir el enemigo a querer atacarte. Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amén. Fíjate cómo el Señor está hablándote hoy. Lo primero que el enemigo quiere hacer a través de la obra de robar el propósito de Dios en tu vida es atacar tu identidad, amado. Amén. Va a pegar sobre tu identidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al desierto? ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué le dijo? Si tú eres hijo de Dios, lo primero que va a atacar es tu identidad. ¿Quién eres en el Señor? ¿Quién eres en Dios? Pero si tú estás dudando de que Dios está contigo, si tú estás dudando de lo que Dios es en tu vida, entonces Satanás vendrá y te destrozará tremendamente. Tú no le tienes que demostrar nada a nadie ni al diablo. Tú solamente tienes que manifestar la gloria de Dios en tu vida. Cuando tú manifiestas la gloria, mira, a mí me han dicho, ¿es usted profeta? Sí. A ver, ¿y a ver qué? Ha llegado gente que me ha dicho, ¿qué tiene Dios para mi vida? Pues si no soy adivino. Y no soy tu adivino personal. Y no tengo la obligación. Si Dios quiere hablarte, te hablará. Y si Dios no quiere hablarte, no te va a decir nada. Discúlpame. Porque la gente cree que porque tú eres profeta, tienes la obligación de dar una palabra. Y no. Dios muchas veces no quiere decirte nada. Porque hay procesos de silencio, hay procesos donde el Señor va a tratar contigo. Amén. Y mira, una vez predicando acerca del Pentecostés, dice la palabra que Jesús estuvo ¿cuántos días en la tumba? Pues hoy les dije que voy a ser dinámico. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? ¿Cuándo fue enterrado? Bueno, ¿cuándo murió Jesús?
Pero día de... ¿Qué celebraban? ¿Qué celebraban? Pascua, ¿verdad? Celebraban Pascua. Y 3 días en la tumba, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo manifestándose Jesús en la tierra después de que resucitó? ¿Cuántos? 40. ¿Más 3? ¿Cuántos días faltaban para el Pentecostés? 7 días. Una semana. Y predicando yo sobre el Pentecostés, de repente me dice el Espíritu Santo, ¿por qué no se esperó Jesús? Y yo, ay, caray, a ver, yo me dije, a ver, barájame más despacio, porque no te estoy entendiendo. Y me dijo, si el Pentecostés es el jubileo, el 50, después del Pascua, ¿por qué 7 días Jesús no pudo esperarse para que él viniera el Espíritu Santo y él se fuera? Eran 7 días. ¿Qué le costaba esperarse 7 días? Pero Dios tiene un propósito. Y de repente me quedé pensando y dije, no, es que no sé. No entiendo lo que me estás queriendo decir. Y el Espíritu me dijo, porque hay un tiempo, hombre. Hay un tiempo de silencio. Hay un tiempo donde el Señor empieza a probar tu corazón, donde no hay palabra, donde no escuchas la voz de Dios, donde tú tienes que sobrevivir con las promesas que Dios te ha dado. Porque en ese tiempo el Señor inyectó fe en los que creyeron en Él, viéndolo, la manifestación de lo que Él había hecho. Entonces dijeron, era real, Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Pero de todos los que lo vieron ascender al cielo, no todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, solo los que creyeron y fueron obedientes. Entonces en el tiempo, hombre, es donde va a ser el tiempo de prueba para ti. Es donde tú vas a estar ahí y la aflicción estará, tal vez estará la prueba y tú dirás, Señor, quiero oír tu voz y nadie viene y llora por ti. Señor, quiero oír tu voz y nadie viene y habla nada. Lees la Biblia y Dios sientes que Dios no te habla, porque es el tiempo donde tienes que apoderarte de cada promesa que Dios te ha dado. Porque en ese momento es donde tú vas a vivificar la palabra para ti. Porque tú le dirás, tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y donde tú le dirás, porque yo sé que tú tienes planes de bien para mí, Señor, y no de mal. Aunque se vea todo que se está destrozando, aunque se vea todo que usted está diciendo, Señor, parece que está viniendo como la bola de nieve, una tras otra, tras otra, tras otra, y ya no puedo resistir más y no escucho tu voz. Pero en ese momento tu fe tiene que ser suficiente para que puedas soportar la prueba y esperar la respuesta de Dios a tu vida, amado. Pero eso necesitas entender primero quién eres en Dios. Necesitas saber de qué estás hecho, a quién le perteneces, y que ese sentido de pertenencia diga, yo soy de Él y Él es mío. Y cuando tú entiendes eso, tu vida será diferente, amado. Si estás conmigo. Por eso cuando Sanballat empieza a decir, ¿cómo que estos van a edificar? ¿Cómo que estos van a hacer? Y dice, ¿qué hace primero? Fíjate, 4:2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esto va a provocar en ti algo. Un antiedificador siempre va a venir sobre ti y va a querer frenar lo que Dios quiere hacer en ti. Dirá, ¿tú eres un siervo? ¿Tú tienes la autoridad? ¿Tú tienes el poder? Eres un débil. Eres un débil, no hay poder en ti, no hay nada de gracia en ti. Ve, eres enfermo, ve, eres esto, ve, eres aquello. Y dirán, ¿acaso se le permitirá ofrecer los sacrificios? Va a atentar contra tu sacerdocio.
Va a atentar contra tu sacerdocio. Primero tratará de derribarte. Habrá argumentos donde va a haber tus debilidades, donde va a ver lo que tú eres, y aprovechar esas etapas de transición entre la inmadurez y la madurez de tu carácter. Porque a veces somos inmaduros, para embestir y venir con todo sobre ti, para provocar que tu corazón se derribe, para provocar que entonces veas que tu capacidad no es suficiente, pero sabes que necesitas tener la capacidad para admitir el error, pedir perdón y aceptar las correcciones que necesitamos de parte de Dios. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le encanta que el Señor le corrija? Complicado, difícil. Pero cuando tú entiendes esto, entonces el Señor trae una obra totalmente diferente sobre tu vida, amado. Entonces el Señor va a empezar a afinar en ti. Tú eres mi hijo. No. Creo que no vinieron los hermanos. Creo que no vinieron ni los pastores. Tú eres mi hijo. Tú eres mi siervo. Tú eres mi amado. Jesús decía: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y yo seamos uno también. Y entonces tú entenderás que no es por tu capacidad, no es por tu habilidad, no es porque seas muy santo, es porque su gracia está sobre ti, amado. Es porque su poder se manifiesta sobre ti de una manera sobrenatural. Cuando tú entiendes eso, entenderás que no es por ti, sino es por Él. Y que si a Dios le place usarte, es por su gracia, no porque tengas tal habilidad, sino porque a Él le place usarte, amado. Y Él va a trabajar en tu carácter. Él va a trabajar en tu corazón. Él va a trabajar en eso, pero necesitas admitir ciertas cosas en tu vida para llegar a un nivel mayor de gloria, amado. Y de repente va a querer atacar tus intenciones de liderazgo. Va a querer atacarte y a lo mejor van a decir: ay, ese pastor David Cortés está organizándose con los pastores, algo quiere sacar ventaja de ellos. Es lo primero que van a decir. Ay, ahora ya se sienten los muy que ya se reúnen hasta los 3, ¿no? O sea, ¿sabes? Cuando dice: van a edificar el muro para sí mismos, empezaron a decir: Nehemías, tu corazón está torcido, porque tú quieres construir para elevarte, porque tú te quieres revelar, tú quieres casi pronunciarte como rey de ese lugar. Cuando Nehemías, la única intención era traer protección a la casa de Dios, traer protección. Cuando él se enteró, imagínate, llegan sus parientes a visitarle. Nehemías estaba en una posición muy cómoda. Nehemías estaba en un lugar muy cómodo, pues era el copero, estaba ahí. Él comía bien, vivía bien, dormía bien. No tenía necesidad. Y dice que cuando llegan y él pregunta: oye, ¿y cómo están los del pueblo? ¿Cómo les va al pueblo allá? ¿Cómo está la familia? No, Nehemías, la estamos pasando mal. ¿Cómo? Sí, no tenemos muros, no tenemos pórticos. Nos llegan y se llevan nuestras cosechas, nos atacan, nos tienen sitiados. Y dice que Nehemías se empezó a llorar y su corazón se dolió tanto por ver la angustia y la necesidad del pueblo. Y entonces él lo que hizo fue llorar y orar. Y dice que ayunó y oró hasta que el rey le dijo: hey, ¿tú qué? Tú siempre vienes con una actitud diferente. Hoy te veo diferente. ¿Qué tienes, Nehemías?
Dice, ¿cómo no voy a estar así, oh rey, sabiendo que mis parientes, mi familia, mi pueblo, mi nación está pasando una situación complicada? No hay muros, no hay protección, no hay pórticos que los puedan defender y están siendo sitiados, les quitan su comida, están pasando hambruna. Estoy mal por saber cómo está mi familia. Y dice que entonces el rey le dijo, pues ve, levanta, construye, y que le dio carro. O sea, cuando tú tienes un corazón genuino delante de Dios y tomas la necesidad como líder de decir, fíjate, Nehemías no tenía ninguna necesidad de orar y decirle al Señor, hemos pecado contra ti. Si Nehemías ni había pecado en ese tiempo como pueblo, pero él se incluye y dice, hemos pecado contra ti, Señor, te hemos ofendido, perdónanos. Necesitamos ponernos, amados, como siervos, como líderes, como pastores, a clamar por las almas de afuera y decirle, Señor, que ellos puedan sentir que te necesitan. En vez de juzgar, ay, ¿viste cómo esa vieja metiche chismosa? En vez de que ores por su corazón, en vez de que clames por la necesidad que ella tiene, que le digas, Señor, sus heridas sean sanadas. Señor, restaura su familia, restaura su corazón. Nehemías pudo haber dicho, qué bueno para que se les quite, porque se alejaron de Dios, olvidaron a su Creador. Pero él tomó su necesidad como suya, tomó el pecado de ellos como su pecado y empezó a clamar. Y lo primero que dice Nehemías, tú quieres construir para hacerlo para ti. Es tu ego, estas intenciones malvadas que tú tienes, cuando Nehemías lo único que quería era restaurar la protección para el pueblo de Dios. Te van a atacar. Ay, si se junta con el pastor, algo quiere del pastor. Hoy sí está estudiando, hoy sí está haciendo esto. Cuando tú empiezas a buscar la excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia. Cuando tú empiezas a estudiar, empiezas a buscar la presencia de Dios, lo primero que van a atacar son tus intenciones. Uy, no, ya se va a sentir mucho. Pero cuando no han visto que tú quieres servir a Dios con excelencia, y van a empezar a atacarte y decir, este líder, este pastor, este siervo, este levita, lo único que quiere es ego, que su ego se levante. Van a apuntalar hacia tus motivos, hacia tus intenciones. Van a acusar tu liderazgo para construir por ambición y por ganancia personal, amado. Por eso es importante que tengas un corazón limpio delante de Dios. Por eso es importante que le digas a Dios tus motivos, tus intenciones, que le expreses tus pensamientos. Pero ¿sabes por qué? Para que tus pensamientos sean purificados por Dios y tu servicio a Dios será totalmente por amor, amado. Que seas siervo por amor y con un espíritu por el evangelio genuino de Dios, sin buscar afán de reconocimiento, sin buscar afán de ayudar y que digan, hoy es un gran siervo. No, todo a Él y sea a Él la gloria, amado. Si tú no posees esto, entonces te vuelves vulnerable. Por eso cuando llegan los discípulos de Juan y le dicen, oye, manito, mira, ese Jesús está pasando de listo, se está llevando a los tuyos. Y Juan les dice, no han entendido ustedes nada. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando como pastores entendemos eso, vamos a dar nuestra vida, vamos a dar nuestro servicio por las ovejas y el Señor las moverá donde Él quiera moverlos, amado. Entonces por eso ni te afanes, dile, Señor, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando como pastores entendamos ese principio de Juan, no te va a doler si las almas se van, no te va a doler si algún líder te deja. No, tú dirás, Señor, que vaya a su propósito y yo soy libre, porque fue aquí alimentado, fue aquí formado, fue aquí restaurado. Sea a ti la gloria, papá.
Porque muchos pasarán para eso nada más, amados. Y fíjate, van a atentar contra tu sacerdocio. ¿Les permitirán volver a ofrecer sacrificios? ¿De veras es su siervo? ¿A poco? Empezarán a atacar tu capacidad de líder. ¿Ahí podrá? Hombre, si cuando canta parece la Chimoltrufia. Si cuando toca, el hombre, parece ahí otra banda ahí totalmente destrozada. ¿Será que pueda? ¿Será que Dios quiere hacer algo? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios y ofrendas. Solo él. Por eso empezaban a decir, ¿acaso les permitirán otra vez? ¿Por qué? Porque estaban pensando, ¿será que vuelvan a retomar la identidad del sacerdocio? Y a ellos les daba miedo porque sabían que si ellos se levantaban como nación, había un Dios que los respaldaba. Dios te respalda, amado. Así el diablo hasta se ríe. Dios te respalda. Sí, porque si te das un ay, amén, pues ni Dios creas que te respalda. Pero no viniera Sheinbaum allá afuera porque hasta gritas más fuerte. Y sabes algo, Dios quiere que tú tengas una habilidad mayor, que tú tengas una capacidad mayor que aquellos que están en contra de lo que Dios quiere para ti, amado. Los que fundan la gracia, los que fundan el ministerio en Dios tienen una mayor capacidad de resistencia. Y cuando venga el embate, tú dirás, mi corazón está limpio, mi corazón está puro, mis intenciones son genuinas. Nunca mi intención ha sido robar ovejas, nunca mi intención ha sido lastimar al pueblo, sino simplemente bendecir por amor, amado. Y sabes, otra área que van a atacar en ti es tu capacidad y tu sabiduría para ver las habilidades que están en ti. ¿Por qué? Porque dice, ¿acabarán en un día? ¿En cuántos días fue restaurado el muro? ¿Quién se acuerda? Pastores, ¿cuántos días? Se los dejo de tarea, pero léanlo y les voy a decir. Lean Nehemías, es un libro excelente. 52 días. En 52 días levantaron los muros y los pórticos de Jerusalén. Imagínate, pues decían, ¿a poco acabarán? ¿Y qué? ¿Y qué decían? Uy, una zorra pudiera tirarlos, son debiluchos, o sea, no saben lo que hacen. Entonces van a atacar tu sabiduría, amado, van a atacar lo que Dios quiere hacer en ti. Propagarán la idea de que eres un líder falso, con una pasión diferente, que no eres sabio para edificar la iglesia. Dirán, ay, ¿a poco? Ay, ¿a poco el pastor Lalo? Ay, ¿tú crees? No, si Dios está con él, todo es posible. Ay, ¿a poco el Josué? Si Dios está con él, todo es posible. Sabes, a veces ni tú mismo crees que Dios puede usarte. Eres como Gedeón. Llega el Señor y te dice, hombre esforzado y valiente, y el Gedeón, caray, ¿dónde? ¿Dónde está ese que hablan? Porque tú estás en una mentalidad diferente a lo que el Espíritu ha dicho de ti. Porque tú estás en una mentalidad diferente y le has creído a los que te acusan, le has creído a los que demandan de ti que eres alguien sin compromiso. ¿Y sabes por qué? Porque muchos creyentes creerán que no hay compromiso, que no hay fidelidad, pero Dios te ha dicho, tú eres mi amado, tú eres mi hijo. Ellos preguntaban, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Tu objetivo de blanco o la unción que está en ti
los antiedificadores van a querer operar un espíritu de incredulidad en ti. ¿Qué pasa cuando llega alguien enfermo? Pastor, ¿puede venir a orar? ¿Por qué no oras tú? ¿Qué acaso no el mismo Dios que está en el pastor está en ti? Amén. ¿Qué acaso no el mismo espíritu que está en el pastor está en ti? ¿Acaso no está la misma fe que él tiene en Dios, la misma fe que tú tienes en Dios? Es cuando tú empiezas a decir, pastor, llegó un enfermo y oramos por él, pastor. Le va a pasar el informe de lo que Dios hizo. Llega un endemoniado, fíjate. Trabajé 10 años en Cuautla, Morelos, con un ministerio. Y la regla entre el pastor y yo era el copastor de la iglesia. La regla era, al que se le manifieste el endemoniado, él lo libera. Esa era la política entre nosotros. Y por lo general siempre se me manifestaban a mí. Y ya yo le decía, ay, pastor, tú te pasas horas hasta para que a mí se me manifiesten y no a ti, O sea, te pasas, pastor, De repente su hija me dice, oye, ayúdame, vamos a orar por una familia. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que falleció la mamá de una de mis amigas y me pidió que si podemos ir a orar por ellos como familia. Y dice, bueno, me pidió que mi papá fuera, quiero que tú acompañes a mi papá. Y yo, ay, no, yo no quiero ir porque pues eran católicos, estaba el velorio y los reyes. Dije, ¿yo para qué voy a ir ahí, no? Me dice el pastor, acompáñame, vamos. Ay, paz, le digo, es que esas cosas no me gustan, vamos, no me dejes ir solo. Yo, bueno, vamos. Y llegamos en pleno inicio de rosario y nosotros así, ay, nos vamos a chutar todo el rosario. Y empezaban a hablar y nosotros ahí viendo, ¿no? Y cuando empezaban, y que Padre de los apóstoles, ahí te hablan, no. Y Madre de los profetas, ahí te hablan, y yo no. Entonces, de repente sale la familia, termina el rosario, sale el esposo, los hijos de la mujer que murió y empezamos a orar por ellos. Yo empecé a orar por ellos, yo les di una palabra y Dios empezó a hacer cosas hermosas en ellos. Cuando abro los ojos, veo a todos los del rosario formados atrás porque querían que oráramos por ellos. Y yo así de, santo Dios. Y todos eran familia, ¿no? Y dije, y le digo al pastor, ¿qué onda? Me dice, pues hay que orar. Le digo, pues tú también vas a orar, ¿no? Sí, tú unos y yo unos, ¿no? Y a la hora de la hora yo oré por todos, ¿no? Cuando llegamos al último, se manifestó un endemoniado. Pero feo, o sea, de esas cosas terribles. Y dice la familia que ya estaban acostumbrados a que ella se manifestara de esa manera. Pero tú te das cuenta cuando van a empezar a atacar tu identidad, cuando van a empezar a atacar si tienes la capacidad o no tienes la capacidad. De repente en la iglesia un día se manifiesta una endemoniada y ningún líder apoyó. Ese día no estaba ni el pastor. Pero me fueron a acusar. Que yo había hecho escándalo, que había hecho un show, que quién sabe qué, y que eso no estaba bien visto en la iglesia, y que quién sabe cuánto. La mujer fue libre. Cuando la mujer se paró y testificó, dijo, nadie se había atrevido, porque yo ya había ido a pedir oración con varios pastores y ninguno quiso aventarse el trompo. Dijo, no, yo no le entro, porque lo que tú traes está tremendo, yo no le voy a entrar. Y yo me quedé, pues yo no que quisiera, se manifestó, pues tuve que entrarle, ¿no? Y cuando fueron a decirle, es que Toño, un gritón, y que quién sabe qué, y el pastor le dijo, prefiero 2 gritones de esos a 10 cobardes como ustedes. Que ninguno de ustedes se atrevió a hacer algo. Siempre van a atacar, amados, siempre van a atacar lo que tú eres, tu sacerdocio. Porque enfrentan los problemas y abandonan a las personas, amado. Entonces tú como líder no puedes hacer frente a los problemas y abandonar a las personas. Siempre tienes que estar ahí y dar seguimiento oportuno de lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora, ¿qué tienes que hacer, amado?
¿Cómo tienes que edificar frente a estos ataques? ¿Qué tienes que hacer como líder ante estos ataques? ¿Cuál es la cualidad del líder cuando vienen estos embates? Nehemías y todos los que trabajaron con Nehemías tenían una cualidad: no se desenfocaron del propósito. Hello. No se desenfocaron del propósito. ¿Qué quiere decir esto? Ellos sabían a lo que Dios los había llamado y ellos trabajaron de acuerdo al propósito que Dios les había dicho. Cuando Sanballat le mandaba cartas: oye, queremos invitarte a comer, ven, queremos platicar contigo. Nehemías, ¿qué decía? Hey, no puedo distraerme, tengo una gran misión aquí que hacer, tengo mucho trabajo, no puedo distraerme. Tienes que ver con quién haces alianzas, amado. Guarda tu corazón con quién haces alianzas, porque de repente dicen: mira, queremos ayudarte, ¿cómo te ayudamos? Pero la intención de ellas era destruirlos, no era ayudar. Y Dios les decía: no vayas, quédate ahí, tú trabaja. No te desenfoques del propósito, porque con una mano tienes que estar trabajando y con la otra escuchando la voz de Dios, hacia dónde va el Espíritu de Dios. Esa es la actitud de un siervo, esa es la actitud de un líder. Vengan los combates, vengan los ataques, venga lo que venga, tú puedes levantarte y decir: Dios me ha puesto con un propósito específico en este lugar y tengo que hacer ese propósito. Y no importa lo que pase, no importa lo que digan, Dios me trajo con un propósito y yo lo haré, amado. Porque sabes, cuando vas a empezar a edificar algo de gran impacto, por ejemplo, la restauración de una familia, por ejemplo, un matrimonio, tienes que estar con una mano en la espada, hablando espiritualmente, y con la otra mano trabajando en lo terrenal, amado, para que sepas que estás en guerra contra el enemigo. Satanás no va a dejar oportunidad para atacarte y destrozarte. Entonces, tienes que tener cuidado en tus áreas. Tienes que tener cuidado en cómo Dios te habla, en cómo Dios se va a levantar contigo. Pero lo principal, tienes que saber a quién le perteneces. Y la gente dirá: este no es. Tú dices que no soy, pero yo sé que soy. Y no es porque tú lo digas o porque yo lo diga, porque su palabra lo dice. Y dice que antes no era, pero ahora soy. Que antes no me pertenecía, pero ahora pertenezco. Y soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no me tocaba, pero por su gracia me insertó, amado. No me tocaba, pero por su amor dijo: este es mi hijo. Y sabes, Él no te va a abandonar, Él te va a bendecir siempre. Así es que cuando sientas la duda, dile: Señor, confirma tu palabra. Y dile: Señor, confirma. Habrá tiempos en los que tú verás que a lo mejor todo se ve oscuro, pero el Señor tiene un propósito para tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decirle: papá, yo quiero ser bendecido por ti? Y mire, si usted de repente está así como cojeando de que si eso no es, hoy es el día que Dios va a firmar tu identidad. Y a lo mejor ya está queriendo aventar la toalla y decir: pastor, ya no puedo, la verdad es que me queda grande el chaleco y creo que no voy a poder con el paquete. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios te llamó, Dios te sustentará. Josué le dijo a Moisés: manito, mira, Dios dijo que esa tierra era nuestra. Hoy tengo 80, pero me siento de 40, no importa la edad, no importa el tiempo. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá para ti, amado. Entonces es el tiempo de levantarnos con poder, levantarnos con autoridad y decirle: Señor, yo te creo a ti y no le creo a Satanás.
No, hermanos. Ya mañana me regreso, bro. Yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Porque si tú me llamaste, viste un propósito en mí. O sea, no fue el dedo de Dios, no fue el dedo del hombre, fue el dedo de Dios que lo llamó, amado. Usted dice, es que fue la circunstancia del momento. ¿Acaso cree que Dios se le salió de control? Nada está fuera del control de Dios, nada. Todo está dentro del propósito de Dios. ¿Y es para qué? Como aquel. ¿Quién pecó? ¿Los papás o este? Pues ninguno, era para manifestar la gloria de Dios a través de él. Muchas de las cosas que estás pasando no es por tu pecado, no es por lo que esté pasando en ti, es porque Dios quiere manifestar su poder en ti. Es que sácate esas arañas de la cabeza, sácate esas ideas y dile, Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte, dispuesto a ser tuyo. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? Sobre todas las cosas, Hoy el Señor tiene que reafirmar y confirmar tu llamado. ¿Estás conmigo? Dios tiene que reafirmar en algunos y Dios tiene que confirmar en otros su llamado. Porque algunos están dudándole si fue de Dios o no fue de Dios, si tiene la capacidad, si no tiene la capacidad. Mire, hasta aquel que le da clases a los niños no es un simple, ¿cómo se pudiera decir? No es alguien que lo suban para distraer a los niños, que no hagan travesuras, no. Usted es un pastor de niños. O sea, no es un simple cuidador. No, usted tiene que ministrar el corazón de esos niños. Tiene que pedir al Espíritu Santo que le revele qué necesidades tienen esos chiquitos para que usted ore y sean restaurados. Todo el trabajo, mire, cuando usted esté lavando los baños, que ahí usted esté lavando y diga, Señor, tiene que quedar bien limpio porque aquí se sientan tus siervos, papá. Aquí se sientan reyes, sacerdotes, papá. Y no hacerlo de mala gana como a veces lo hacemos. Todos quieren por lo general ministerios visibles, ministerios como el púlpito, como estar en la alabanza, ¿no? Pero sabes, tan importante es el que te recibe en la puerta, manifestando la gracia, manifestando el amor de Dios, y cuando te reciben te digan, qué bueno que llegaste, Dios tiene un propósito para tu vida. Sabes, eso transforma. O que si llegas a la iglesia y te ven, ¿tú crees que le va a dar ganas de regresar? Claro que no. Es que cambia tu cara de limón agrio por alguien que tiene la gracia de Dios. Hace muchos años fui a Monte María, no sé si han escuchado de Monte María. Monte María fue una iglesia católica en la Ciudad de México que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Cayó el Espíritu Santo. Y el pastor fue a pedir ayuda a las iglesias evangélicas y todos le cerraron la puerta. Le dijeron que eso era diabólico, que lo que había pasado era diabólico, que no venía de Dios, que era imposible que viniera de Dios. Y ellos quitaron todas las imágenes, solo dejaron una cruz. Al pastor lo expulsaron, lo excomulgaron de la iglesia católica y el pastor empezó a levantarse, le quitaron el terreno, todo, y el pueblo dijo, pastor, allá hay un cerro, vámonos al cerro, y vamos a comprar el cerro, y ahí vamos a hacer el altar a Dios. Cuando yo fui a un congreso de 5,000 jóvenes, que era el auditorio para 5,000 personas. Yo no creía en las manifestaciones del Espíritu, yo estaba totalmente cerrado a las manifestaciones del Espíritu. Y alguien me dijo, tienes que ir para que veas. Y yo, no. Yo veía danzar a la gente, agarraba mi Biblia y me salía. Dice, es diabólico, me voy, esto no es de Dios. Y cuando alguien me dijo, no, es que tienes que ir,
Tienes que ver que Dios es diferente. Y yo dije, no, y me dijo, pero por favor te voy a pedir algo. Cuando empiece la alabanza, no te salgas. Quédate hasta el final. Y yo, no, es que me estás pidiendo cosas raras. Yo era directivo regional juvenil, me tocaba todo el Estado de México, servir a todos los jóvenes de todo el Estado de México. Y sabes, fui a ese lugar y cuando bajaba del camión, porque el camión llegabas al Metro Politécnico, subías que decía Monte María y te llevaban hasta la puerta de la iglesia. Y cuando bajabas del camión la gente te estaba recibiendo, lo sugieres, qué bueno que llegaste, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida, qué bueno, qué gloria que estés aquí. Tú le decías, este loco, ¿qué onda? Y te abrazaban y todos, y eran filas para caminar y todos, cada que ibas caminando daban gloria a Dios porque habías llegado. Cuando empezó el servicio, empezó la gente a caminar empezaron los panderistas, los chofares a salir de atrás y yo dije, no, ¿a qué vine a este lugar, Señor? Me tengo que ir. Pero algo me decía, quédate, no te salgas, quédate, escucha lo que van a hablar. Fue un congreso impactante. Hablaron sobre una generación de revolución en el reino de Dios. Oía a Carlos Mancevich, oía a otros predicadores y me quedé. Al momento de ministrar salieron, dijo el pastor, por favor, nadie puede ministrar a menos que tenga camisa roja, con un logo que dice ministro. Y todos dijimos, bueno, está bien. De un salón de 1,000 personas salió un séquito de ancianitas. Escucha esto, eran las intercesoras. 1,000 ancianas orando en ese lugar y eran las únicas autorizadas para ministrar. Cuando pasaban y oraban por ti, la gloria de Dios se derramaba. La gloria de Dios se derramaba. Y ahí entendí lo que Dios quería hacer sobre mi vida. Fui impactado por el poder del Espíritu. Empecé a caminar en otra dimensión de gloria para entender lo que Dios quería hacer, amado. Y no te digo que no ha sido fácil, ha sido difícil. Hemos batallado contra el rechazo, hemos batallado contra gente que se ha opuesto a lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Pero hemos visto la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y yo sé que no soy yo. Porque si fuera por mí, nada pudiera pasar. Es por Él y para Él, amado. Pero fue porque un día le dije, yo sé que soy tuyo. Y no te digo que no estoy pasando situaciones complicadas. Tengo situaciones muy complicadas, que sé que Él las resolverá. Pero no voy a permitir que eso frene lo que Dios quiere hacer a través de su gloria en mi vida, amado. Y habrá cambios en mí, tendrá que haber cambios en mí, tendrá que haber cambios de actitudes también en mí, pero algo que sé es que Él está conmigo y que Él no me dejará. Y que por más difícil que sea, Él tendrá el poder para solucionarlo. Él tendrá el poder para restaurarlo. Y Él provocará que algo sobrenatural suceda. Y haga lo que tenga que hacer en mi vida. Porque lo único que quiero es servirle a Él sobre todas las cosas. Por eso hoy te invito a que refuerces tu identidad en Dios. Y le digas, yo soy tuyo, Señor. Y aférrate a que le perteneces a Él. Aférrate a que realmente eres alguien que Él decidió llamar para su gloria, amado. Y si tú necesitas una oración para reafirmar y decir, Señor, te necesito, yo quiero orar por ti. Ven, pasa aquí a este lugar y quiero orar por ti.
Y que tú le digas: papá, aquí estoy con mis defectos, con mis cualidades. Aquí estoy, quiero desnudarme delante de ti, que tú veas mi corazón, Señor. Pero lo único que quiero es tocar tu corazón y que tu corazón palpite cada vez que predique, cada vez que hable, cada vez que te diga te amo, tu corazón palpite por mí, Señor. Y que tú hagas la obra restauradora en mí. Que tú hagas la obra restauradora. Ven, te invito a que vengas al altar, ven aquí. No te hinques, solo párate y levanta tus manos y yo quiero orar por ti.